Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy, regresando ya a la quinta temporada, iniciando temporada, le doy la bienvenida a mi amigo Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te encuentras? Hola Carito, muy bien. Como tú, muy emocionado porque empezamos nuestra quinta temporada con un tema muy interesante que teníamos desde hace mucho tiempo guardado y que nos pareció correcto, sobre todo viendo cómo está el mundo hoy en día, nos pareció el indicado para hablar y bueno, en este capítulo que es el 81 en el global, pero como tú dijiste, el primero de la quinta temporada, pues vamos a estar tratando las redes sociales que tanto nos afectan a nuestra generación, Carol, nos afecta, a los millennials que llaman, pero más a la generación que vino después de nosotros, a la Z. Esto lo vi en uno de las obras que tratamos, que son la primera generación que crece con las redes en su vida como si fuera algo normal. Nosotros tuvimos que adaptarnos, pero ellos desde pequeños ya las tenían, así que bueno, emocionado por hablar y por comenzar esta quinta temporada. ¿Qué tal las vacaciones, Carito? Muy bien, Jorge. Disfruté bastante, salí, conocí el país, que es como mi meta, empezar a conocer más lugares dentro de mi propio país para allá. Luego ya empezar a otros continentes. La próxima invitas. Sí, claro que sí. ¿Y tú por allá en España, qué tal el calor, Jorge? Terrible, terrible. Estamos en pleno verano y bueno, muriéndome aquí el calor. Nunca había sentido tanto calor, pero bueno, tratando de paliarlo de la mejor manera. Y te vuelvo a decir, súper contento por estar aquí otra vez contigo. Sabes que estas grabaciones a mí me encanta hablar de esos tipos de temas con vos y bueno, feliz por volver a comenzar. Así que Sí, añorando, porque fueron casi 2 meses donde no subimos capítulos, ¿no? sí, estuvimos un poquito perezosos también en las redes, no estuvimos muy activos, pero yo creo que debe ser porque en las temporadas anteriores les dimos mucho palo, estuvimos allí, nos tomamos muy poquitas vacaciones, estuvimos como cimentando pues, nuestro estilo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas, y como en la cuarta temporada hubo un cambio tan drástico, entonces quisimos como tomarnos ese tiempo para pensarlo todo, como para reflexionar. Yo creo que salieron buenas cosas de ahí y salieron cambios, ¿no, Carol? Para esta nueva temporada. Sí, como también van a haber algunos cambios en esta quinta temporada. Ustedes ya van a ir descubriendo con el paso del tiempo cuáles son y sobre todo también haciendo partícipes de ese gran proyecto que se llama Comala Podcast. ¿Qué te parece, Jorge, si empezamos, si iniciamos? Dale, Carito, empecemos. Lecturas. Bueno, Carito, en la parte de literatura, como siempre, comenzamos hablando un poquito de los textos que cada uno eligió para contextualizar de lo que vamos a hablar. En el caso mío, elegí Vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el online y el offline, una entrevista que le hicieron en el Clarín a Zygmunt Bauman, donde él nos habla básicamente de lo que dice el título, que estamos hoy en día, gracias a la virtualidad, habitando dos mundos, el de la realidad, donde todo el mundo está, y en el online, donde están las redes sociales, donde están los blogs y donde podemos tener cierta personalidad diferente a la que vivimos en la realidad y que esa personalidad afecta a la real y que en muchos casos, muchas personas, el grueso de la población, dice Bauman, se está refugiando en la vida online para no enfrentar una realidad que debe ser enfrentada porque la realidad tiene diferentes pruebas entre comillas, que hacen que nosotros saquemos de cada uno características muy importantes como la seguridad, como el diálogo, que Bauman lo recalca mucho, el diálogo hacia otras personas, el aprender de otros, cosas que en la virtualidad escasamente tenemos, es la confrontación. Yo creo que lo que más Bauman le pide a la sociedad, mejor dicho, es la confrontación en todos los sentidos para así poder salir adelante. Y bueno,
Básicamente esa es la entrevista que le hacen a Bauman y eso es lo que dice en su texto. Y Carol nos va a hablar de los peligros de las redes sociales, un texto muy interesante del escritor Alberto Mangel. Que fue publicado en The New York Times, un texto en donde nos pone como en comparación el hecho de la lectura, de una lectura más rica, más consciente, de una lectura que invita al debate, como es enfrentarse a leer, por ejemplo, un libro, un ensayo, frente a esta lectura que está limitada por una cantidad de caracteres, una lectura donde que se basa más en lo visceral, en mostrar en la rapidez, en una lectura carente de razonamiento, que es aquella que nos muestra en las redes sociales, que obviamente pues esas redes sociales están mediadas por o analiza los gustos de la persona y va mostrando solamente esa información específica que sabe que a la persona le puede gustar, enganchar, y por ende solamente muestra un tipo de información, y esto implica que a largo plazo pues no haya un debate, porque si te muestran todo el tiempo algo con lo que estás de acuerdo, pues obviamente no va a haber un enriquecimiento. Entonces Alberto nos muestra a través del texto también que debemos enfrentarnos a esos textos que se conviertan en un reto para nosotros, y no solamente quedarnos en ese espacio en internet donde nos muestran algo que es corto, que no nos invita a reflexionar, y que de cierta manera nos está empobreciendo. Bueno, y de estos dos textos tan interesantes, Carol, sacamos un tema, como siempre hacemos, para debatirlo, que es el de la incomunicación, y sobre todo la incomunicación que nos está ofreciendo la red en sí, pero las redes sociales en particular, que es el tema que decidimos tratar hoy. ¿Cómo tú ves este fenómeno que parece tan contradictorio, tan extraño, de redes que se han creado para comunicarnos, para estar más unidos y que sin embargo nos están haciendo más ajenos unos de los otros? Sí, Jorge, yo creo que el tema aquí es el que elegimos, que fue la incomunicación. Es un tema que obviamente está muy ligado con las redes sociales, porque tú dijiste justamente que se suponía o se supone que a través de las redes sociales, a través de la internet, lo que hacemos es acortar distancias, pero en realidad, y lo digo también con mi profesión, cada vez es más difícil ver cómo las personas se les, valga la redundancia, dificulta comunicarse con el otro en persona, y prefieren hacerlo a través de las redes sociales, que incluso ni siquiera se comunican porque ahorita simplemente se ha simplificado el lenguaje a un me gusta o un emoji, o simplemente es el hecho de ni siquiera comunicarnos, sino utilizar el celular como medio de distracción a través de las diferentes plataformas como YouTube o como Netflix. Entonces se deja de lado esas necesidades básicas, incluso físicas, que tiene el cuerpo, para aprender diferentes modos de enfrentarse a la vida. Estaba leyendo, Jorge, que incluso ahorita con todo este cuento de las redes sociales con YouTube, que abrieron, digamos, se puede decir que reciente, ese espacio donde está YouTube Kids, perdón, donde justamente se centran en un público más joven, como los niños y niñas se ven ese tipo de videos y dejan de lado el movimiento. Entonces se han visto muchos problemas con respecto a la movilidad, a la comunicación, a la capacidad de reflexión, que es tan importante en esas etapas, ¿no? Y lo digo porque incluso se ha visto pues en el gremio donde yo me muevo, que hay muchos niños que se les dificulta comer por sí solos, no saben cómo agarrar una cuchara, estando dentro de la etapa que se supone que ellos puedan o deben saber eso, que es como lo básico, no pueden, con problemas incluso motores, porque se nos ha mostrado una pantalla, y esa pantalla es el entretenernos, y se nos ha olvidado que quedamos o tenemos al otro al lado, pero preferimos sentarnos en una mesa, almorzar y chatear, en vez de dejar los celulares o los dispositivos al lado y justamente hablar
con el que tenemos enfrente. Y es eso que no solamente eso en el sentido de la incomunicación, sino justamente en esa incomunicación que nos da el internet y las redes sociales de ver solamente una problemática y no ser mmm, empáticos con el otro, esa incomunicación en cuanto a no entender también las necesidades de las otras personas y a concentrarnos en una especie como de narcisismo en aquello que nosotros deseamos consumir y solamente en eso. Lo digo porque en esa incomunicación dejamos de lado muchas oportunidades de poder tener acceso a otro tipo de cosas. Por ejemplo, como lo dije ahorita, hace poco, el Internet nos muestra solamente una parte de aquello que deseamos ver y como lo dice el texto de Manguel, al final nos quedamos con esa parte y no vamos más allá. Entonces, el hecho de ser un poco o la capacidad que teníamos nosotros de adquirir conocimiento también a través de los libros y a través de otras miradas, de conocer, de viajar, a través de la lectura, pues la hemos ido perdiendo. Entonces, digamos, libros que fueron tan importantes para denunciar o libros que fueron tan importantes para mostrar otras realidades, pues se van dejando de lado y solamente se toma eso que se quiere consumir o que se nos quiere vender y nosotros consumimos de manera, digamos, sin masticarlo tanto, ¿no? Entonces, al final y al cabo, nosotros somos el producto. Vendemos información a través de lo que consumimos, de lo que nos gusta, incluso dentro del texto se hablaba digamos, de esa fluidez en esos mundos paralelos diferentes que es el online y el offline, pero en realidad ese offline también está mediado, atravesado por esa realidad online que se van modificando. Es algo como una unión enferma ahí entre esos dos mundos. Pero tú no crees, Carol, que, como decía yo ahorita en la introducción, que nosotros, nuestra generación, la generación millennial que llega como hasta el 92, 93, nos tocó aprender cómo utilizar estas redes, cómo utilizar el internet, cómo entrar ahí. Nos tocó vivir la etapa del desconocimiento de la internet. Yo me acuerdo que cuando era niño, cuando tenía 12, 13 años y el internet estaba entrando en mi casa, había como mucha sospecha, ¿no? Me acuerdo tanto que yo me metí a internet y mi mamá estaba atrás como vigilando qué estaba haciendo yo hablaba por Messenger y a veces pasaban cosas extrañas, gente rara, los chats. Nos tocó enfrentarnos a eso, ¿no? Nos tocó y aprender como en la marcha. Ahora nuestra generación está teniendo hijos, está creando una familia y están tomando en internet los videos y el contenido que nos presentan en la red los diferentes creadores como un escape. Y yo lo veo aquí en mi entorno cuando un niño pequeño está y está molestando mucho. Ay, tenga el celular y mire sus muñequitos y déjeme quieto por un momento. Y es como que estamos exigiéndole, nosotros nos tocó aprender, estamos como exigiéndole a los más chiquitos que aprendan también conforme la marcha. Y creo que nos hemos olvidado que el contenido que hay, o mucho del contenido que aparece en internet, debe ir filtrado tal vez por el conocimiento nuestro. Debemos estar allí acompañando a los más pequeñitos y no simplemente darles un teléfono y esperar a que sepan primero cómo manejarlo y que sepan elegir el contenido que quieren. Lo de YouTube Kids que tú nombrabas es paradigmático porque no sé si sabes, Carol, esta anécdota, y es que en el inicio no existía YouTube Kids, ¿no? No existía la plataforma específica para niños de YouTube Kids. Existían videos para niños, videos de animalitos, lo normal, ¿no? Y pasaron dos cosas. La gente comenzó a poner a sus hijos a trabajar por la monetización porque los videos de niños son uno de los que más se monetizaban entonces. Entonces muchas familias ponían a sus niños de 3, 4 años a hacer cositas y los grababan y monetizaban y monetizaban y monetizaban y llegaron a puntos que los niños estaban sufriendo con ese trabajo diario porque los ponían a jugar por el mero hecho de grabarlos y no porque quisieran jugar, o los ponían a hacer cosas que los niños no querían realmente hacer y eran trabajo infantil claramente. Y otra era que mucha gente cogía los videos de niños, no, cogía los videos de animalitos, como te cuento,
y digamos un video de 30 minutos. Y a la mitad del video de 30 minutos a los 15, como los papás dejan a los niños ver sus videos ahí, los ponen en una mesa, vea el video, yo me desentiendo. En muchos videos tenían pornografía en mitad del video de 30 minutos. Tenían como digamos 2 minutos de pornografía y seguía el video de niños. Entonces el niño se enfrentaba a eso y no había un filtro. Por eso se creó YouTube Kids, para que hubiera un filtro más grande y para que la monetización fuera más controlada y los niños no se hubieran enfrentado a ese tipo de cuestiones. Entonces es lo que estamos diciendo, como que estas redes tienen que ir filtradas por un adulto que nosotros no tenemos eso en mente, ¿no? No sé tú como educadora, ¿cómo ves eso? ¿Crees que hay un acompañamiento para los niños, como tú dices, que muchas veces no saben ni coger la cuchara para comer? No, claramente no, es que eso se hace como para entretener y para olvidarse un poco que uno tiene un hijo. Y de cierta manera también es eso el colegio, a veces se ha convertido en el espacio donde se deja al niño o a la niña y ya. Eso es todo, responsabilidad es dejar al niño en el colegio, la niña en el colegio y no ser un acompañante de, sino simplemente estar ahí, es como una guardería y ya no más. La cuestión es, Jorge, que estaba pensando también lo que decías y en toda esa capacidad que tienen las redes sociales de incomunicarnos incluso a tal extremo de no poder hablar con el otro, de no poder entendernos, sentarnos a conversar, a tener un debate, sino que simplemente a través de la internet y a través de las redes se nos muestra una verdad y nosotros aceptamos esa verdad como algo real, como una realidad. Entonces se nos muestra, la otra vez estaba mirando y justamente en las películas que vamos a ver, el tema del cine que vamos a confrontar, se mostraba ciertas ideas políticas y esa persona seguía consumiendo esas ideas políticas y solamente esa verdad que se le mostraba, entonces a otra persona se le mostraba otra verdad, otra realidad, porque eran los gustos de esa persona y entonces se confrontaban esas dos ideas, pero no se confrontaban en un debate, simplemente se hacían, esa persona la tomaba como una realidad, esa postura política y la otra persona veía ese tipo de cosas que al final ni siquiera sabían si había argumentación en ellas, sino se tomaba como una realidad y de ahí entonces vienen las protestas agresivas o digamos el linchar, golpear a migrantes o tener esas ideas locas de la tierra que es plana y golpear a quien no cree que la tierra es plana. Entonces se muestran, se nos vende una información y nosotros la tomamos como si fuera verdadera, certera y no somos capaces incluso de sentarnos con la otra persona que tenga ideas distintas y mirar, no, es que yo estoy equivocada en esto porque de cierta manera puede que el otro tenga razón. No tomamos eso como un debate. Pero Carol, siendo realistas, ¿quién es capaz de hacer eso? Hoy en día, digamos, ¿quién es capaz de tomar sus creencias? Porque se convierten en creencias. Y te digo que a raíz de este tema he comenzado a cuestionarme muchas de las creencias que tengo y sobre todo, como tú dices, el por qué las tengo. ¿Por qué Lo creo que creo. y por qué no creo en esto? ¿Por qué esto me molesta? Porque hay cosas a mí que leer de ellas, hablar de ellas, ver gente que habla de ellas me molesta. Y, ¿pero por qué? ¿Por qué me es incómodo leer ciertas cosas o porque me siento más cómoda leyendo otras? Sí. ¿Por qué me molesta? No, porque mira que no es incomodidad, sino molestia. Como que, ay, no, qué mamera, qué pereza esta gente que está hablando de esto. Y no, yo creo lo contrario. ¿Por qué? Es algo que he reflexionado o es algo que se me ha dado a través de mi interacción, no con otras personas, porque no hoy en día y desde hace mucho no tengo una interacción como por ejemplo lo teníamos en la universidad, que constantemente estábamos hablando y estábamos debatiendo, sino que hoy en día la mayor dato que tengo es conmigo mismo a través de lo que consumo en las redes. Entonces, yo te estaba diciendo detrás de micrófonos que me he puesto a ver YouTube, mi feed de YouTube que es lo que más consumo yo a diario, y veo que todo es muy parecido. A mí me gusta el cine, entonces hay muchas cosas de cine, críticas de cine, hablando de cine, o literatura, o música, pero también mis creencias políticas están allí, y estas creencias políticas que veo en un video, ahí está el otro, del otro creador que las refuerza, y está el otro
que también las refuerza y no hay ninguno que las debata, sino que todos las refuerzan, todo se refuerza, todo es como un gimnasio donde solo hay una pesa y tengo que estar con esa pesa, esa pesa, esa pesa sin tener la variedad de otras cosas que hay. Y me parece, por un lado, Sí, preocupante. es un reflejo, es como verse en el espejo y no Claro, poder, sino estar claro, es ahí. como verme encerrado. Mira, y si me permite, voy a citar aquí un fragmentico del texto de Bauman que cae muy bien en esto que estamos hablando. Mira, dice Bauman: usamos los avances tecnológicos que teóricamente deberían ayudarnos a extender nuestras fronteras en sentido contrario. Los utilizamos para volvernos herméticos, para cerrarnos en lo que llamo echo chambers, un espacio donde lo único que se escucha son ecos de nuestras voces, o para encerrarnos en un hall de los espejos, donde solo se refleja nuestra propia imagen y nada más. ¿No te parece eso supremamente preocupante? Claro, sí. Solamente mostrarnos una parte del todo es algo Mm, que además es muy triste, ¿no? Nos limita, empezamos a creer que el mundo es solamente eso claro, y ya no más. Pero porque también, o sea, yo decía lo de la incomodidad porque aquello que nos incomoda, de aquello que también nos incomoda, también hay una posibilidad de escarbar y poder meternos en hacer la pregunta por qué me es incómodo, por qué me molesta. claro, claro. Y yo no digo, por ejemplo, que deba creer lo otro, sino o darle una oportunidad para que me convenzan. Si tú crees una cosa y la has reflexionado y todo, está bien. Pero también está bien confrontar lo que creemos. Porque en un mundo donde solo yo digo sí y el de mi izquierda dice sí y el de aquí dice sí y el del otro dice sí, lo que estamos creando es tribalismos. Que a mí yo detesto los tribalismos porque todo el mundo piensa igual, porque son fáciles de manejar y porque a la larga son dañinos tanto para el individuo, como veremos en la parte de cine más adelante, y para la sociedad, y para todo el que lo rodea. Pero todo esto al final, Jorge, ni siquiera, pensando en la parte de la comunicación, ni siquiera podemos llegar a un consenso porque, como dice el filósofo, todo es, no hay nada sólido al fin y al cabo. Todo cambia y cambia de una manera exorbitante, supremamente rápida. Creo que era justamente tengo como la memoria así como trocada un poco, pero creo que era en un documental o era parte del documental donde decía que nunca en la historia de la humanidad habían habido tantos cambios en tan poco tiempo. O sea, ni siquiera el cambio o la evolución misma del ser humano. Entonces con la internet arrasó absolutamente y la llegada de las redes sociales, que es algo que es monumental, arrasó totalmente con todos esos cambios que se supone que de cierta manera tienen que ser paulatinos. Eso no, eso fue de un momento al otro. En menos de una generación ya vino todos esos cambios de esa manera, sin capacidad como de sentarnos a pensar que qué contraindicaciones podrían tener esos cambios tan abruptos. Por ejemplo, pensando un poco incluso ni siquiera las personas que se sentaron a pensar en esto de, del comunicarnos mejor, del simplificar el lenguaje, pensaron en las consecuencias tan graves a nivel psicológico que esto podría tener con el simple hecho del botón me gusta, que simplificó el hecho de escribir, bueno, me gusta, me encanta el paisaje porque es muy verde, no sé, cualquier cosa que tú lo podrías hacer en un comentario, simplemente todo eso se simplificó en el me gusta y ya no más, y el me gusta entonces empezó a tener un valor. Entonces si no tenía lo suficiente me gustas es porque eso que yo posteé no es lo suficientemente importante o es carente de valor o nadie se puede acercar a decir, ve, ¿dónde fuiste? ¿Dónde viajaste? No, es el me gusta, simplificar el lenguaje. Como dicen por ahí que el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones, creo que muchas de estas tecnologías que se crearon se hicieron en mayor o menor medida con buenas intenciones. El botón de me gusta es el ejemplo perfecto, dice el creador, porque en la parte del cine, en el documental aparece el creador del botón me gusta de Facebook y él decía, lo que esperábamos era que la gente tuviera una experiencia positiva con esto, que pudiera demostrar a los creadores que su contenido les gustaba. No esperábamos que la falta
de me gustas fuera a afectar la salud mental de las personas, porque la gente se esfuerza para tener más me gustas y que le dé ese golpe de dopamina en el cerebro. Así que, no sé, eh, las redes sociales constantemente nos están bombardeando con, con información, y creo que estamos como muy estáticos ante toda esa información, no debatimos. Y yo creo que ese es el valor del texto de Alberto Mangel, que dice que estamos desaprendiendo a leer, estamos olvidando cómo es la comunicación, porque la comunicación no es solo, Carol, hablemos tú y yo, sino que uno también habla con el texto, también se comunica, también debate con el texto, pero hoy no, hoy es como hoy en día, y sobre todo en plataformas como Twitter, o la misma YouTube, que le exigen a uno concreción, o la misma TikTok. Solo es como la opinión, la opinión, la opinión, y no hay bases debajo de eso. Y el perder también la capacidad atencional, porque todo es menos de no sé cuántos minutos, incluso segundos, entonces estás consumiendo algo y no has terminado de consumir algo porque ya salió algo nuevo. Entonces, ¿cómo tener la capacidad de sentarse y hablar sobre algo que nos gusta, así se nos está dando un millón de posibilidades, y al final el otro, ¿qué es lo que nos gusta realmente? ¿Qué es lo que nos atrae realmente? Mira que en el texto de Bauman, ahí él le pregunta: ¿la vida online es un refugio o un consuelo a esa falta de diálogo? Y él dice algo que me parece magistral, y dice: hallamos en un sustituto a nuestra sociabilidad en Internet, y eso hace más fácil no resolver los problemas de la diversidad. Es un modo infantil de esquivar vivir en la diversidad. ¿Te cuento una anécdota? Aquí para cerrar la parte de literatura. Nos cuentas una anécdota. Dale, a ti y es como si le estuviera hablando a todos. Es que es personal y me da risa. A mí me gusta una muchacha y la he visto aquí en donde vivo. La vi, y por cosas de la suerte, o de mi mala suerte, la encontré cómo se llama en internet. Por eso sí será por Sí, el sí, sí, azar, sí, la fue, fue, suerte. fue, fue el azar, tendría que explicar una historia muy larga, pero sí fue el azar. Encontré, ¿cómo se llamaba yo? Entonces la busqué en las redes sociales, yo la encontré en las redes sociales, y mi debate es iniciar una conversación a través de redes sociales, o iniciar una conversación en el mundo real. Y muchos de los argumentos a favor de iniciarla a través de las redes sociales es: a través de las redes sociales no tengo que verle la cara a la persona, primero que todo. Si me rechaza, no tengo que sufrir ese rechazo en vivo, y no tengo que tener que experimentar la sensación de rechazo enfrente de la persona que me gusta y estar ahí como en la incomodidad. Y después no tengo que incomodar a esa persona en su espacio vital. Mejor dicho, la virtualidad pensaba yo, ¿no? Lo curaba yo en mi mente, me da como ese escudo que me libra de muchas incomodidades, tanto para mí como para ella. Sin embargo, decía yo, ¿no sería mejor enfrentarme a esos miedos que tengo? Porque son miedos de el rechazo, miedo a la burla, miedo a no saber cómo enfrentar esa situación, e ir a hablarle a ella y decirle: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, e iniciar una conversación y sobreponerme a esas cosas. Creo que estoy obrando mal al tener la opción de la virtualidad tan presente y parecerme tan clara, porque me estoy negando, como decía Bauman y como lo acotabas tú, a ese enfrentamiento con la otra persona, ese diálogo con la otra persona, a verla, a ver sus gestos, entender que le gusté, no le gusté, la incomodé, no la incomodé. Y creo que eso es un aprendizaje que todos nosotros tenemos que tener de alguna u otra manera, y que la virtualidad en muchos casos está quitándonos, ¿no te parece? Sí, Jorge, yo estoy de acuerdo, pero mira que también incluso la forma en que nosotros pensamos, cómo se aborda, digamos, o cómo hablar con alguien, el simple hecho de acercarse y presentarse me parece como Claro. también como un poco ya agresivo, siendo esto tan normal, debería ser como tan Es normal, que, ¿no? es que es algo normal. Yo creo que acercarse a la persona que te gusta o a la persona que te atrae debe ser algo normal. Claro que siempre
acercándose con todo el respeto del mundo, y si hay una negativa, pues dejar la cosa zanjada ahí. Pero es algo que no sé si tú, pero yo, como dice la canción, lo ve de una manera tan violento. Yo lo veo violento no en el acto, no en el acto de acercarme, sino como violento para mí mismo, como que me siento demasiado... eh, en- Expuesto. sí, demasiado. Y es como la red social, si le digo hola, ¿cómo estás? Y le cuento la situación, mira, yo te encontré así, te he visto aquí, ¿qué te parece si hablamos? Y no sé, cómo se liga a través de las redes sociales, porque también soy negado para eso. Pero, pero el rechazo, si ella me dice, hola, no, tengo novio, o hola, no, no estoy interesada, o hola, no, no quiero nada contigo, y me bloquea, eso no me va a afectar tanto como me afectaría si me lo dice a la cara y yo quedo ahí como, uff, no debía hacer esto, como el meme, no debía hacer esto, así. Entonces, me parece que es un Entonces, problema. Jorge, te propongo algo. No, Es un ya, reto. no, Sí, señor. no. Nos estarás contando en nuestros próximos episodios qué tal te va enfrentando a tus miedos, por favor. Mm. Y yo creo que podemos dejar hasta aquí la parte de literatura, Carol, y comenzar con la de cine, donde voy a hablar un poquito más de esta anécdota y Listo. asociarla también con las obras cinematográficas, ¿te parece? Me encanta. Dale. Audiovisuales. En la parte de cine también les traemos, pues por mi parte un documental, por la parte de Jorge una película. Y el documental que decidí elegir es El dilema de las redes sociales, se encuentra en Netflix y lo dirige Jeff Orlovsky. Este documental está basado en testimonios de ex empleados de grandes compañías, por ejemplo, como Facebook, como Twitter, como Instagram, Pinterest incluso, que ahora nos cuentan sobre cómo han participado en desarrollar diferentes estrategias para que las personas pasen muchísimo tiempo en las redes sociales e incluso como estas han sido en la información que se nos da ha sido o sigue siendo una tecnología para polarizar opiniones, para viralizar teorías, distintas teorías, para mostrarnos qué consumir, cómo actuar, incluso lo que debemos pensar. Entonces, ese documental nos muestra de manera, digamos, desmenuzada, detallada sobre cómo todo esto que consumimos o que hacen o que se nos hace consumir nos afecta de manera directa al nosotros creer que al aceptar o dar clic en un botoncito aceptando todos esos términos y condiciones, pues no va a importar. Entonces, de cierta manera nos muestra cómo nosotros nos hemos convertido en un producto al aceptar las cosas que se nos da, la información que se nos da o la realidad que se nos muestra a través de las pantallas. Bueno, por mi parte escogí una película polaca del año 2020, que también la pueden encontrar en Netflix. De hecho, se pueden hacer la maratón, se pueden ver el dilema de las redes sociales y luego verse Hater, una película dirigida por Jan Komasa, que nos habla de un joven llamado Tomás en Polonia, un joven que estudia Derecho, pero que debido a un plagio los botan de la universidad y decide comenzar a trabajar como en una empresa de relaciones públicas, empresa que a lo que se dedica es a manejar la opinión de las personas a través de las redes sociales, creando perfiles falsos, creando noticias falsas, creando grupos de opinión, manejando la opinión, valga la redundancia, para que estos grupos ejerzcan poder en la vida real. Nos cuenta la historia de un político que se quiere lanzar y el protagonista tiene que hacer una campaña para desacreditar a este político. Y bueno, la historia, aunque comienza lenta, porque me pareció que al principio es lento, va yendo en una espiral de locura hasta el punto en que Tomás ve que tiene un poder muy grande en su trabajo, tanto así que puede manipular a las personas para que cometan actos de terrorismo. Y bueno, les voy a dejar
la tarea de que se vean la película, porque es una película buena, a mí me gustó, no es la gran película, pero una película muy interesante que nos hace reflexionar sobre la capacidad que tienen las redes sociales para manejarnos y cómo algunas personas pueden mover los hilos y hacernos creer que nosotros tenemos el control de nuestras decisiones, que es el tema de las redes sociales que hoy tratamos. Y bueno, que a partir de estas dos obras, como en la parte de literatura, sacamos un tema que es el exceso de información, Carol, y creo que claramente en ambas obras hablan de manera muy concreta de esto, ¿no? De todo el aluvión de información que tenemos y cómo somos muy malos para filtrarla, somos muy malos para... Y eso es un error totalmente nuestro porque aceptamos esa información y yo vuelvo a utilizar la palabra filtro, pero creo que eso es lo mejor sin un filtro, como la información que queremos saber, como es la información de X partido político, como es la información de X equipo de fútbol, como es la información de X influencer, creemos que es la información correcta y esa información no sabemos quién hay detrás moviéndola o cómo es que se maneja, y creo que eso lo trata muy bien el dilema de las redes sociales cuando nos presenta esta dramatización del muchacho que debido a cosas que pasan en su vida diaria, como el rechazo, como el supuesto rechazo de la muchacha que le gusta, decide meterse más en las redes sociales y decide politizarse de una manera que lo lleva a un final pues no muy agradable para él y para su hermana. Y creo que esto es a rasgo general lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? No creemos, y ahorita detrás del micrófono, Carol, con esto termino, estábamos hablando un poquito de los hábitos y creo que no entendemos que el hábito de las redes sociales también puede ser un poco o bastante perjudicial. Estaba pensando, Jorge, pues mientras hablabas, en algo que sucedió recientemente, y fue pues que en Colombia hubo elecciones y un presidente de izquierda subió al poder. Entonces muchos partidos políticos y otras personas que son de determinada religión empezaron a decir, pues generalmente los presidentes hacen reuniones con líderes indígenas y se hace una especie de ceremonia ancestral, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ciertas redes sociales de ciertas religiones estaban diciendo que no podían, que ese personaje, ese presidente, tenía un pacto con el demonio porque estaban haciendo ese tipo de rituales ancestrales, y entonces esa noticia se empezó a viralizar. Siendo yo no perteneciendo a esa religión, es que incluso se me llegó la información donde decía que ese señor iba a empezar a transformar Colombia a través del satanismo, que dentro del, de la casa de Nariño ya había empezado a poner cuadros satánicos y que eso iba a ser como lo que nos iba a regir en el país durante estos años donde este presidente pues iba a ser la cabeza del Estado. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? A través de esas cadenas de Pero, WhatsApp, a través de las redes sociales, cómo se nos presenta una información como cierta y nosotras la aceptamos porque es de nuestra afinidad. pero mira, Carol, que es paradigmático ese ejemplo que das, porque yo, por ejemplo, no estoy a favor del gobierno de Gustavo Petro y creo que no fue la mejor elección entre un montón de candidatos que ninguno era una opción buena para gobernar Colombia. Pero esta idea que yo tengo, este pensamiento que yo tengo, lo he contrastado con leyendo sus propuestas, escuchándolo en podcast, escuchándolo en entrevistas, leyendo contrapropuestas que pueden haber. Entonces me he informado un poco de esto. Sin embargo, el problema de las redes sociales, Carol, yo creo que existe este tipo de información que es información basura, como decir que Petro tiene un pacto con el diablo y que por eso va a convertir a Colombia en el infierno. Creo que, y además, que exista esa información, creerse esa información y compartir esa información. Creo que eh, a eso es cuando yo hablaba de los filtros. ¿No? Creo que no hay un filtro porque para criticar a un político, ya sea Petro, ya sea Donald Trump, ya sea quien sea, hay muchas bases para criticar a los políticos, demasiadas, y usted puede, a través de la racionalidad, puede ir en contra del partido político y no tiene nada de malo eso, no tiene que estar de acuerdo con todo el mundo. Sin embargo, la gente se va por lo fácil, se va por el chisme, se va por la historia inventada, se va por la fake news y se va
por esos lares, ¿no? Como que no hay un esfuerzo por justificar, entre comillas, el odio o el desprecio o porque está en contra de cierta persona. No hay una voluntad para informarse, sino que el odio por el odio, como en la película Hate, simplemente el odio por el odio a los inmigrantes, el odio al que es diferente a mí. ¿Pero por qué? No, simplemente porque sí y ya. Entonces creo que están esos contrastes, ¿no? Puedes tú no querer a un político, como a mí no me agrada mucho Petro, pero detrás de ese no querer no simplemente debe estar él, no, ¿por qué no lo quieres? Porque tiene pactos con el diablo. No lo quiero porque sus propuestas no me parecen buenas, no lo quiero porque me Eso parece tal, no lo explico. quiero. O sea, imagínate que vos me preguntaras, por Jorge, entonces, ¿por qué no te gusta Petro? No, porque tiene pacto con el diablo y ha puesto cuadros en la casa de Nariño y eso se va a volver el infierno 2.0 Colombia. No hay una justificación y hace que te veas como un loco, ¿no? Si a mí me dicen eso, yo digo, no, esta persona se enloqueció. No, porque es la realidad. Yo no creo que como loco, porque es la realidad de esa persona. De esa persona que incluso me mandó la información, es la realidad de esa persona. Pero es, Es lo que es, esa una, persona le han es una realidad vendido, un lo que poco... han mostrado. Y ella lo cree fervientemente. Entonces, es eso, el alcance de toda esa información. Y te iba a preguntar, Jorge, justamente hablando de todo esto un poco, si has escuchado, Jorge, el término infodemia. Infodemia, no lo he escuchado y no sé de qué trata aquí. Cuéntame. Listo. Es un término, se puede decir que es recientemente nuevo y surgió o se hizo como más importante cuando surgió todo esto del coronavirus. Entonces, generalmente hablamos de infodemia cuando hablamos de mucha información sobre un tema concreto, abundancia de información, sin filtro ni alguno. Entonces, dentro de esa información, pues obviamente hay fake news o hay infosicación o hay un montón de exposiciones a esto que se nos quiere dar, pero en masa. Ah, ¿No? El término infodemia pues es entre las palabras información y epidemia. Y incluso estaban diciendo, pusieron como ejemplo en el texto que leí sobre esta noticia falsa del 5G y lo que es de ligar el con el coronavirus 5G. con, con el 5G y cómo muchos países empezaron a derribar Mm, torres, incluso aquí en Cali tuvieron que salir a decirlo que eso no estaba ligado sí, con el claro. coronavirus, que La eso pues gente, la no, gente solo no acepta 4G. era de El esa 4, manera. el 4 de los G es su punto. Ya llega a 5 y se vuelven locos. Pandemia y seguro también del diablo, el Ajá. 5G. Entonces, ese es el término infodemia y yo creo que es muy pertinente con todo esto que estamos hablando y sobre todo con las obras que nosotros tratamos y específicamente con la obra que tú Mm, elegiste, con Hater, porque eh, Thomas es un personaje bastante peculiar que no cree, no tiene escrúpulo alguno y entonces se mete en esta empresa que vende, que hace, dependiendo del cliente, modifica la verdad. Entonces puede llegar a incluso a armar una guerra civil o incluso a que se polarice el país o a quitar de el negocio a la competencia. Entonces es bastante curioso cómo se muestra ese exceso de información y cómo las personas toman esa información como una realidad y cómo esta, que parece tan, pues de cierta manera tan inofensiva, se vuelve una bola de nieve hasta afectar en la realidad directamente a personas, hasta ver incluso asesinatos de políticos. ¿Tú sabías, Jorge, que esta película evitaron sacarla porque en el tiempo en que estaba pensada estrenarla, porque sucedió algo similar con un político que también era homosexual y que también sufrió un atentado no sabía. en el mismo fecha en donde se iba a publicar, Allá en a, Polonia. a mostrar la película. Ajá, así. Entonces es bastante curioso cómo se muestra esa realidad, cómo se retrata esa realidad a través
de, de estas dos obras, una película y la otra siendo un documental donde de manera directa estos testimonios de esos ex empleados de estas compañías nos advierten, incluso es paradójico porque uno de los creadores de del hecho de deslizar y ver más información, como en TikTok, por ejemplo, que sale un video y después el otro, entonces no tiene fin, nos da recomendaciones sobre cómo evitar pasar tanto tiempo en el celular o cómo desintoxicarnos de todas esas plataformas que están trayendo consecuencias físicas y psicológicas a quien la consume. Sí, sí, yo creo que el caso de Hater de la película, creo que el gran valor que tiene es mostrarnos cómo es esta situación, cómo esa situación se puede convertir en realidad, cómo detrás de las redes, detrás, y no digamos la red, no digamos Facebook, no digamos Instagram, no digamos TikTok, no digamos que es culpa directa de la red, sino de eh, que las cosas, las herramientas que nos entregan la red son utilizadas eh, de una mala manera para llegar a unos objetivos que no son tan éticos. Creo que es un poquito el dilema ahí, como la frase famosa de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es que las redes sociales y la red en general son un gran poder que, como decías tú en la parte de literatura, que hasta hace muy poco tiempo no teníamos y la gente no sabía que era eso y que existía y que podía haber este tipo de interacción con el mundo entero y con todo el conocimiento que tenía. Eso apenas lo estamos viviendo hoy en día, y las nuevas generaciones, aunque nacieron en eso, se están acoplando, eh, apenas se están acoplando a ello. Entonces es esto, como que no existe como un manual de instrucciones y las personas toman provecho de ello, hacen este tipo de triquiñuelas que hacía el protagonista de la película, y nos manejan de una manera tan sencilla, nos manejan a través de los hábitos que tenemos nosotros, si creemos en algo, si le damos clic a algo, y yo creo que eso es lo más, ¿cómo diría? Lo más terrorífico del documental que tú trajiste, cómo a través de las cosas que nos gustan, nos manipulan. Me gusta tal canción, me gusta tal partido político, me gusta el discurso de esta persona, me gusta esta marca de zapatillas, y todo eso se convierte como en las armas que van en contra de nosotros. Sin embargo, Carol, yo estaba viéndome el documental y creo que falla en un punto, falla en tal vez mostrarnos que la gente es demasiado, y también esto falla la película, aunque no sé si es más una relación mía errada o no. Creo que falla en mostrarnos que la gente es muy manipulable. Creo que no somos tan manipulables como creemos. Y sobre todo los jóvenes. Y por jóvenes que he visto, creo que mm, utilizan las redes y se meten tanto en ellas porque sus amigos crean una vida paralela en las redes. Yo creo que eso lo hacemos todos, pero los jóvenes mucho más. Y para estar atentos de esa vida paralela y para mostrarles nuestra vida paralela, tienen que también estar metidos en ellos. Sin embargo, también, y aquí lo he visto mucho, los muchachos salen en bandadas a la calle, se reúnen, salen a tomar algo, se besan, se conocen, se interactúan entre ellos, que crean parejas, se disuelven parejas, sigue habiendo ese contacto que, si nos basamos en el documental o en la película, podríamos pensar que las redes alienan a la persona y la mantienen en su cajita, y solo ellos, y entonces el muchacho que ve las redes sociales está en el cuarto y no quiere hablar con nadie y se vuelve solitario y se vuelve... Creo que esos son personalidades muy fijas, pero que el grueso de la población, y no estoy hablando aquí de cosas políticas o manifestaciones, el grueso de la población utiliza, y sobre todo la población joven, utiliza las redes sociales como una extensión de su vida social, como debería realmente ser, pero que en general la vida más allá de las redes sociales existe, y se complementan, que tampoco es como el apocalipsis informático que
que muchas veces nos quieren vender y que también se vuelve una especie de falsa alarma que no nos debemos creer, no sé, desde mi opinión no creo que sea tan apocalíptico. Pero una extensión de la vida social que de cierta manera también es modificada, no es la realidad. Porque el hecho de modificar una foto, estar en conjunto, o estar unidos con alguien en una foto, aparecer en una foto con alguien o de un paisaje o de lo que sea, también se modifica. Entonces, en realidad, lo que se está mostrando en las redes sociales tampoco sigue siendo una extensión de la realidad porque es una Pero es la misma modificación de esa modificación, realidad. Carol, que si contar una historia. Es la misma. Digamos que yo ahorita me voy para la playa y voy a la playa, me acuesto en la playa, pasan 2 horas, me levanto y me voy. Y yo vengo aquí y te cuento, no, Carol, es que yo fui a la playa y de repente pasaron los delfines y después una ballena saltó y una muchacha se me acercó y me habló y me habló en ruso, y yo no hablaba ruso, entonces y fuimos a tomar algo y nos comunicamos así por señas. ¿Entiendes? La modificación está en una u en otra, sin importar qué. Hay modificación en la vida real y modificación en las redes. Sin embargo, yo creo que se complementan esas extensiones y se entiende que las redes sociales, si bien son un complemento de la vida real, también no se convierten en la realidad per se. No es como que todo el mundo sea tan guapo, todo el mundo sea tan divertido. Creo que se está complementando. La cuestión es que Eso. muchos lo toman como realidad. Y lo digo es porque a diferencia del relato, la imagen es lo que Eso. es algo que es un momento. Entonces, por eso digo que no, que sí es una extensión de lo que nos está sucediendo, pero es algo que también es modificado, porque por lo mismo, porque la imagen es lo que es en sí misma y no vano dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, creo que de cierta forma las redes sociales y esa información que se nos está dando a través de las imágenes, de las fotografías, incluso de los videos, se toma como la realidad misma. Hace poco salió una noticia de una de las hijas de la reina de España, del rey de Ujú. España, y que ella estaba bailando en TikTok. Entonces resulta que estuvieron, o sea, vos la veías, Jorge, y era la chica esta, Sí, la la muchacha, que va la a ser niña, reina, la joven. la Pero princesa, sí. en realidad era un video que había sido modificado y que alguien que la ve se lo va a creer, porque es que era muy, muy, muy realista. Entonces también a través de la imagen nos engañan o engañamos a los demás y nos engañamos a nosotros mismos. A lo que iba Jorge es que, bueno, te estaba escuchando, estabas hablando también incluso sobre el exceso de información, que es el tema que nosotros elegimos para hablar en la sesión de cine. Entonces estaba pensando y también surgió un nuevo término, se puede decir, ajá, que se llama, palabras que se llama, le dicen el capitalismo de vigilancia. ¿También has escuchado sobre No eso? escucho. ¿O no has escuchado sobre el capitalismo de vigilancia? Me suena un poco a todo esto del panóptico de Foucault. Ujú. Y entonces, en este caso, ya nos habla sobre cómo nosotros nos volvemos un producto y cómo las grandes empresas utilizan o crean de nosotros una especie de avatar Ujú. donde nos predice o nos muestra qué consumir, cómo actuar, qué leer, incluso nos crean hábitos y nuevos gustos. Y toda esa información que al parecer nosotros damos cuando aceptamos, autorizamos que nos tengan datos de nosotros, que ellos tengan datos de nosotros, se los venden a las grandes empresas y esas grandes empresas nos ofrecen productos que se crean, que nos crean una necesidad, creándonos una necesidad. Entonces, todo esto del capitalismo de vigilancia, donde nos tienen incluso ya observados de manera minuciosa, y aquí traigo un ejemplo de una vez donde en Ucrania se hizo o bien personas que fueron a marchar a estar en contra de algo que estaba sucediendo dentro del país, y les llegó un mensaje que decía que ellos estaban realizando marchas que eran ilegales, y ese mensaje al celular llegó a las personas que estaban dentro de la marcha desde el gobierno de Ucrania. Entonces, ¿cómo nos tienen a nosotros
nos muestran, nos moldean esa realidad, nos venden una realidad y cómo tienen la información incluso de los lugares que visitamos, de nuestros gustos, de con quién nos relacionamos, de lo que nos podría gustar, de cómo nos sentimos emocionalmente, y todo eso para enganchar nuestra atención, de tenernos más dentro del celular. Uno de los grandes administrativos de Netflix decía que el sueño era uno de los grandes enemigos de la plataforma. Entonces mira cómo además de crearnos hábitos nos están induciendo a que incluso nosotros mismos nos hagamos daños con esos mismos hábitos que ellos nos están creando, con algo tan natural y tan necesario como ser sueño. Claro, yo creo que el problema comienza, Carol, cuando no podemos dilucidar que existen estas dos realidades, como decía Bauman en la parte de literatura, que está la parte offline y la parte online. Sin embargo, el problema, vuelvo a decir, creo que llega cuando nos enfocamos más en una. ¿No te parece? Cuando, por ejemplo, el caso que aparece en el documental que vos trajiste, es eso. La vida de él, del muchacho, estaba bien con su celular, en una utilización básica, media. eh, Incluso tenía chance con la muchacha que le gustaba. Ella le miraba, él lo miraba, lo etiquetó en una foto, estaba feliz. Y su vida ahí tenía un equilibrio. Su vida estaba también en el colegio, estaba practicando un deporte, estaba filtreando con la muchacha. Sin embargo, cambió cuando se metió mucho más en las redes, cuando su realidad, su única realidad fue la online. Y se fue convirtiendo eso en una cámara de eco, como lo dice Bauman, que lo único que le dio fue inputs de lo que la red neuronal de la red social que haya sido quería que él tuviera. Y lo llevó a esta pseudo radicalización, que a creer cosas políticas, a no juzgar y a no tener un sentido crítico de su realidad, de esta realidad, ¿no? Y a alejarse de la otra, de la hermana, alejarse de la muchacha que le gustaba, alejarse del deporte. Y entonces no hubo un equilibrio. Yo creo que hoy en día ya pasamos el umbral de decir, no, las redes sociales son malas y tenemos que dejarlas. Yo creo que el umbral ya se pasó. Las redes sociales van a estar y van a seguir siendo, ya sea para sacarnos información, ya sea para comunicarnos, ya sea para divertirnos, ya sea para molestarnos, van a estar porque van a estar. Y las nuevas generaciones y la actual generación y las generaciones que vinieron detrás de nosotros ya están en ellas. De alguna u otra manera estamos metidos en ellas. Para hacer este podcast tenemos que estar metidos en ellas. Para algún trabajo también tenemos que estar metidas en ellas. Para realizar nuestras labores ahí tenemos que estar. Sin embargo, yo creo que no debemos, y este creo que es el problema principal de todas las obras que hemos estado tratando hoy en día, la pasividad. Somos muy pasivos de cara a este producto, ¿no te parece, Carol? Somos demasiado como aceptamos y aceptamos información, aceptamos, como lo decíamos ahora con el ejemplo de Petro. Aceptamos que la información que llega de que él está haciendo pactos con el diablo, aceptamos que la información basura que nos llega, la aceptamos y como que, sí, bueno, sí, ya nos apareció 10 veces en nuestro feed de las redes sociales, entonces debe ser verdad. Y creo que igual que aprendimos que salir por lugares peligrosos puede ser nocivo para nosotros, o andar en malas compañías es nocivo para nosotros, o ver mucha televisión también puede ser nocivo, o comer cosas poco saludables en gran cantidad a la larga va a ser nocivo. Aprendimos eso, ¿no, Carol? Tú y yo aprendimos que no somos de esta generación que nació con las redes sociales, aprendimos que si nos quedamos viendo dibujos animados todo el día también vamos a desperdiciar nuestro tiempo. Aprendimos que no debemos aceptar cosas de extraños, que no debemos ir con extraños, que bueno, debemos cuidar nuestro dinero. Aprendimos muchas cosas que nos dieron una protección a la realidad offline. También a partir de esto tenemos que aprender que tenemos que tener ciertas protecciones de la online. Creo que no estamos, que ninguno de nosotros, ni los adultos ni los más jóvenes están teniendo, que recibimos cosas sin ningún filtro, mi palabra preferida de hoy, sin ninguna clase de filtro, y como que tragamos y al final eso sí o sí va a explotar por algún lado.
Yo creo que con estas dos miradas desde la literatura y el cine, pues nos deja como una perspectiva un poquito más amplia Mm, de lo que entendíamos o queríamos conocer acerca de las redes sociales, la importancia, porque son muy importantes para nuestra vida diaria y uso diario, y sobre todo, digamos, esa gran magnitud y esa gran influencia que tiene estas sobre nosotros. sí, yo creo que de las redes sociales se va a hablar y se va a seguir hablando por mucho tiempo y nadie va a llegar a un acuerdo total. Para algunos va a ser totalmente mala, para otros va a ser totalmente buena, para otros va a estar en la mitad, unos los van a dejar de utilizar, otros van a seguir utilizando. Creo que tenemos que tener una conciencia, como decía, tenemos que tener un poquito de ojo crítico ante todo lo que hacemos en las redes y fuera de las redes y salir un poco de la virtualidad. Y creo que mi consejo es como la historia ahorita que te contaba de la muchacha que me gusta. Salir un poquito de la virtualidad, dejar de usarla como un escudo ante los problemas de la vida. La vida va a tener miles de problemas, ¿verdad? Nos van a rechazar, vamos a ser despedidos, vamos a tener pérdidas de todas las formas. Creo que también eso es bueno que lo vivamos, ¿no? En nuestras propias carnes y que una muchacha nos rechace o que una muchacha nos diga que sí o que la persona que nos gusta nos diga que sí y que podamos salir a hablar con ella y no concentrarnos y volver las redes sociales o volver la virtualidad en ese escudo que más que protegernos nos aliena y nos hace unas personas más inseguras, más apocadas y en una u otra medida depresivas por no poder enfrentarnos a las vicisitudes de la realidad. Y no sé, Carol, si tienes algo más que decir sobre el tema de las redes sociales o pasamos de una a la despedida. No, ahorita por lo pronto, agradecerte, Jorge, por estar el día de hoy acá, por acompañarnos otra temporada más en este programa en Comando Podcast. A ustedes por estar aquí siempre, por escucharnos, por dejarnos comentarios en las redes sociales. Eh, por, espero que acortar la distancia y poder conocernos un poco mejor. Sí, nosotros estamos en todas las redes sociales, aunque ya hemos hablado mal y no tan mal de las redes sociales, estamos allí y también queremos que ellas se vuelvan un espacio de debate. No todos van a estar de acuerdo en lo que dijo Carol, no todos van a estar de acuerdo en lo que dije yo y eso es lo bueno. Yo creo que Carol, y me disculpo por alargarme, pero este tema me lleva a pensar muchas cosas. Yo creo que ese es el valor de los podcasts. A mí es por eso que el podcast siempre me ha gustado y me ha gustado desde hace mucho y por eso creo que también iniciamos este podcast porque los podcasts, más que darnos esa pizquita que nos dan los tweets, que nos dan los videos de YouTube, que nos da las fotos de Instagram o los videitos de TikTok, nos da una charla mucho más larga con gente que tal vez no tengamos el mismo pensamiento, con científicos, con políticos, con gente del común como nosotros, que tengamos puntos de vista encontrados, pero que podamos conversar y escuchar un podcast hace que pensemos, que nos cuestionemos, que lleguemos a cosas que de otra manera no hubiéramos llegado y yo creo que eso valida mucho este formato que nuestro ya va en la quinta temporada, esperamos que generar ese diálogo entre todos. Y también, Carol, que no lo dijimos al comienzo, quiero decirle a las personas que a partir de esta temporada vamos a comenzar a publicar los episodios cada 15 días, no cada 8 como antes, pues porque la situación, ya que ahora yo me encuentro en otro país, está un poco más difícil en los horarios con Carol y yo. También ambos tenemos nuestra vida offline que debemos compaginar con esto. Entonces van a ser cada 15 días, así vamos a tener mucho más tiempo para investigar, mucho más tiempo para, no sé, hacer un contenido más carnudito. Así que los esperamos cada 15 días y mientras tanto vamos a estar publicando cosas en las redes sociales. Así que los esperamos allí. Muchas gracias a ti, Carol, por Y estar. también de vez en cuando, qué pena Jorge, de vez en cuando también conectándonos en vivo, ¿no? Haciendo los en vivos que tenemos ahí pendientes Mm, también. Sí, vamos a retomar el formato del en vivo como un formato de podcast como tal. Vamos a traer gente con la que vamos a hablar de horas y va a estar interesante. Así que los esperamos ahí a través de Instagram, que es donde vamos a hacer los envíos. O bueno, todavía no lo hemos decidido bien, pero vamos a estar en alguna parte haciendo los envíos. Los esperamos. Y nada, gracias a ti, Carol,
por estar aquí, por darnos tu punto de vista que es muy interesante y gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima.